Meloni, que es quien tiene la mayor parte de los votos, levantan la bandera de Putin. O sea, la situación da una vuelta, ¿no? La bronca con la dirigencia lleva a extremos. Sí. Bueno, efectivamente, a pesar de que ella en particular ha sido bastante favorable al apoyo a Ucrania en este conflicto, tenemos figuras dentro de esa coalición como Berlusconi que han mostrado una posición bastante favorable a Putin, lo cual no es una novedad en Europa, ¿no? Hemos visto muchos sectores más conservadores, de extrema derecha, como los queramos catalogar, que vienen mostrando posiciones favorables hacia Putin, en lo que ha sido también una estrategia de Putin hacia el exterior, de ir buscando alianzas, asociaciones estratégicas con diversos actores políticos de un abanico ideológico bastante amplio, porque acá en América Latina estamos muy acostumbrados a asociar a Putin con ciertos sectores de la izquierda que lo ven favorablemente. En Europa más bien estamos viendo que son sectores más conservadores, de extrema derecha, los cuales ven favorablemente a Putin. Y bueno, logran ir gestionando o generando estas condiciones en las cuales crecen liderazgos que muestran, bueno, cierto aprecio por las posturas ideológicas, por la figura de Putin y lo que representa, ¿no? Hablando de Roma, tenemos información urgente en relación a Putin, Claudio. Sí, recién el presidente Putin acaba de darle la ciudadanía rusa a Edward Snowden, quien fue el agente de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que filtró los documentos de inteligencia sobre el sistema de control y espionaje de Estados Unidos y que es motivo de una enorme controversia justo en un momento, y no es menor el dato, que ocurre después de que los Estados Unidos le plantearan una seria advertencia a Putin respecto del uso del armamento nuclear. En el momento de mayor tensión después de la Guerra Fría que se está dando en estos momentos entre Estados Unidos y Rusia, Rusia acaba de darle la ciudadanía, Putin acaba de darle la ciudadanía rusa a Edward Snowden, nuevo motivo de conflicto en esta escalada que se va viendo cada vez más inquietante, sobre todo en la medida en la que Rusia tiene tantos problemas en el frente ucraniano. ¿Qué significa esto, Andrei, y a qué tenemos que estar atentos a esto que acaba de pasar? Bueno, recordemos que Snowden está viviendo desde el 2013 en Rusia, ha tenido su familia, ha bajado bastante el perfil desde entonces. En algunos momentos incluso ha sido algo crítico de algunos aspectos del gobierno de Putin y también ha expresado la posibilidad de algún momento retornar a Estados Unidos si se dieran las condiciones para ser juzgado de acuerdo a las leyes y respetándose un proceso justo, ¿no? Entonces, esto, claro, se da en un contexto de estas tensiones que estamos viendo a nivel internacional. Es un mensaje, es un apoyo para lo que ha sido una figura muy controversial. Y es en el marco de un decreto. Son 75 extranjeros que, por medio de este decreto, han sido otorgados la nacionalidad rusa. Quiero volver, y para sacarte el jugo, Andrei, sobre todo con esto que está pasando con las derechas en Europa. ¿Por qué? Porque se oponen muchas veces a lo que decide la Unión Europea. La Unión Europea está en contra de lo que hace Putin. Hay sanciones de la Unión Europea a lo que está haciendo Putin, a la invasión a Ucrania. Está de alguna manera cohesionada y unida, y todos estos grupos de ultraderecha lo ponen en jaque, ¿no? ¿Qué puede pasar? A ver, tenemos que entender de que hay coincidencias en las agendas ideológicas de estos actores, ¿no? O sea, cómo perciben, primero que todo, las características iliberales de los regímenes como el de Putin, ciertos aspectos conservadores en materia de, bueno, derechos LGTBI, cuestiones de identidad de género en general, temas de aborto, derechos de las mujeres, el rol de la iglesia. Entonces, es fácil para que estos actores dentro de Europa vean en Putin una figura que represente hasta cierto punto estos lineamientos ideológicos con los que coinciden. Para Putin es instrumental, ¿no? Porque permite justamente generar quiebres dentro de las estructuras de gobernanza europeas a medida que surge mayor oposición a la Unión Europea, a los alineamientos en contra de Rusia en Ucrania o en otros lugares. Para nosotros que gane la ultraderecha en Italia, bueno, nos toca más de cerca porque tenemos mucha ascendencia italiana, ¿no? Nos toca de cerca porque vemos parecidos,
nos toca de cerca porque hay mucho enojo con la dirigencia, exactamente. mucho enojo. Desde ese lugar me parece que es donde tenemos que empezar a mirarlo, porque lo que refleja es un sistema de partidos y de una enorme fragmentación de la representación, que este es el otro tema, y esto es un poco lo que está emergiendo en la Argentina. Esto me parece que son los elementos en que el descontento social, sobre todo el de los más jóvenes, la ausencia de perspectivas de futuro, la crisis de representación y la fragmentación política terminan en esto. Cuidado que, estamos diciendo, llega Giorgia Meloni, va a tener que pasar por los procesos de conformación de gobierno que no son sencillos en Italia, tampoco han sido en España, pero no son sencillos, tiene que armar las alianzas, tiene una relación conflictiva con sus aliados de la derecha, de la Liga y de Forza Italia, de Salvini y de Berlusconi. Ahora, sí tenemos que mirarlo como un llamado de atención de algo que está pasando, que es un fenómeno donde sobre todo las juventudes empiezan a canalizar su rebeldía por partidos o antisistema o de ultraderecha, que no siempre son lo mismo, pero se parecen demasiado, y que empiezan a generar esta tensión y este estrés sobre el sistema democrático que puede llegar a ser muy peligroso. Esto me parece que es lo más importante para mirar de lo que está pasando en un sistema como el de Italia, que viene implosionado desde el Mani Puliti, desde mediados de los 90. Cuidado, porque este sistema de partidos ha sido una implosión. La Argentina ha reconstituido su sistema con dos coaliciones que hoy están en crisis. ¿Se parece a algo en la ultraderecha, a algo local? Yo te diría no, porque hay un componente político-ideológico que es diferente, si vos querés, a lo que puede representar hoy un antisistema como Javier Milei. Digo, hay un nacionalismo exacerbado, en el caso de Giorgia Meloni y su partido, Hermanos de Italia. Pero son antiderechos, por ejemplo, ¿no? Son antiderechos. En ese punto uno puede encontrar, digo, desde ese lugar son antiderechos, tienen una cuestión con el Estado y la asistencia, con el estado de bienestar creado desde hace casi ya 100 años, que empieza a ser cuestionado. Estos son los puntos, o con los inmigrantes, estos son los puntos que uno puede encontrar de contacto. Y esa sobre todo, rechazo a lo diferente. Digo, me parece que hay un punto donde uno puede encontrar. Ahora, hay muchas diferencias, porque además están en un contexto extremadamente diferente. Un país como Italia, que es la tercera economía de Europa, con un país como la Argentina, que tiene casi un 40% de pobreza, que hace 11 años que no crece y que tiene un proceso de destrucción de su aparato productivo que es sostenido y muy preocupante. Pero sí podemos unir dos cuestiones, me parece, Andrei. Sé que tenés un montón de obligaciones y yo lo exprimo porque me parece tan interesante siempre tenerlo y nos cuesta que vengas con todas tus actividades. Pero creo que tenemos dos temas en común. Tienen razón, están en otra situación, ¿no? Están protestando desde otro lugar de bienestar. Ahora, sí está el enojo de las dirigencias, que acá está de una manera fulminante. Todos los encuestadores de izquierda, derecha, de centro, todos dicen la gente está enojada con la dirigencia política. Y también esto de que aparezcan los nombres y los empecemos a conocer y que no sean unos grupúsculos pequeños, ¿no?, en Europa, sino que ya tengan posibilidad de crecer. A ver, toda la región, América Latina me refiero, Europa lo ve también, está teniendo una crisis. La dirigencia, me refiero específicamente a las élites gobernantes de izquierda, derecha, de centro, lo que queramos, en buena parte por una incapacidad de canalizar demandas sociales, económicas, políticas y convertirlas en políticas públicas efectivas que sean percibidas, aparte así, por las mismas poblaciones en las que les están gobernando, ¿no? Lo vimos en Chile con las protestas, lo vimos en Chile justamente después con el referéndum para una nueva constitución, que buena parte muchos de los chilenos que incluso apoyaron ese proceso constitucional después dijeron, no, pero eso no representa lo que nosotros estábamos exigiendo o pidiendo. Lo hemos visto en Colombia recientemente, lo vamos a ver probablemente ahora en Brasil. Acá tenemos muy en claro la crisis que está viviendo la dirigencia política, el surgimiento o el fortalecimiento de ciertos extremos. Entonces, son patrones que estamos viendo en las democracias occidentales en general. Tuvimos esta discusión durante cuánto tiempo en Estados Unidos y la seguimos teniendo hasta el día de hoy. Es muy preocupante porque sigue demostrándose esa incapacidad realmente de lidiar con esas demandas sociales, muchas de ellas muy legítimas,
pero que las élites gobernantes simplemente no logran canalizar y convertir en políticas públicas efectivas. Gracias, Andrei, por haber compartido con nosotros. De esto vamos a tener que seguir hablando, porque bien lo dijo Andrei Servin-Pont, no estamos hablando de un lugar, ni de dos, ni de Europa, ni de América Latina, sino de todos. Y no sabemos hacia dónde nos conduce la profunda insatisfacción y bronca que tiene la gente porque sus demandas no son escuchadas, no son satisfechas. Es un tema importante, pero